para todos. Mi nombre es Mauricio Bernal, yo soy gerente médico de vacunas de Takeda y es un gusto darles la bienvenida a nuestro webinar sobre dengue y complicaciones del dengue. La idea de este espacio es compartir con ustedes, pues, eh, con dos expertos muy importantes en el tema que nos van a compartir toda la información acerca de, pues, cómo identificar el dengue, cómo identificar las complicaciones de la enfermedad y cómo identificar esas personas que deberían ser también eh, o que tienen un riesgo más alto de contraer dengue severo. Esta noche contamos con dos expertos que seguramente ustedes conocen muy bien, pero voy a presentarlos. El doctor Wilfrido Coronel, el doctor es médico pediatra, infectólogo, eh, doctor en medicina tropical, docente de microbiología y es miembro de la Sociedad Colombiana de Pediatría, de la Asociación Latinoamericana de Infectología Pediátrica, la Asociación Colombiana de Infectología y es investigador senior de MinCiencias Colombia. Y adicionalmente nos acompaña también el doctor Andrés Arias, él es infectólogo, es pediatra infectólogo y pues es asesor departamental de infecciones y además es docente universitario. Entonces, doctores, muchísimas gracias por acompañarnos esta noche en este webinar. A todos los asistentes, esperamos que lo puedan aprovechar muchísimo. Y bueno, le doy paso al doctor Coronel para que nos pueda compartir lo que trae para nosotros esta noche. Buenas ¿Sí me noches a escuchan? todos. Hola, Ahí. Wolfie, ¿cómo estás? ¿Sí me Sí, señor. escuchas? Ah, ok, listo. Lo escuchamos. ¿Y si ven mi pantalla? ¿Bien? Sí, ¿Están doctor. viendo mi pantalla? Listo. ¿Y si está pasando para poder empezar? Adelante, doctor. Sí, Dale a ver Vale. para probar, Wolfie. Listo. ¿Ahí está pasando? Sí. sí, doctor. Sí, señor. Listo. Vale. Bueno, muy buenas noches a todos los que están conectados. A mi compañero el doctor Arias, igualmente a Mauricio por la invitación y a la Sociedad Colombiana de Pediatría por prestarnos este espacio para compartir con ustedes esto que hemos organizado con respecto a dengue grave y pacientes de alto riesgo que realmente en consideración deberán de tener prevención con vacuna. Entonces, voy a empezar comentando lo siguiente. Esta es mi declaración de conflicto y esta es mi primera diapositiva mostrándoles a ustedes que en este momento varias zonas de nuestro continente americano está pasando por brotes tanto de dengue como por chikungunya, por ejemplo. Eh, Cuba está pasando ahorita por un brote de chikungunya fuerte y dengue lo tenemos todo el tiempo. Y yo le he llamado como el salón de los espejos de la arbovirosis porque pueden mirar que lo que más estamos viendo ahorita que es soropuche, zika, dengue, chikungunya y mayaro, a la hora de la presentación clínica se parecen mucho. Hay muchos datos clínicos que comparten y que muchas veces no podemos definir clínicamente quién es uno o quién es otro. Pero aquí uno de los más importantes desde el punto de vista de producción de casos y severidad e igualmente de asociación con muerte es dengue, aunque estamos viendo ahorita chikungunya también con una relación de muerte en pacientes con menores de un año o pacientes mayores de 65 años. Entonces esta diapositiva es para mostrarles eso, o sea, clínicamente es muy difícil diferenciar cada uno de ellos y por eso es que necesitamos mucha parte mejor en la parte diagnóstica y mucho más en la parte de prevención como estrategia para controlar el dengue. Todos sabemos que son las arbovirosis, dentro de la principal está el dengue, y el dengue es un flavivirus, igual que el Zika,
pero los otros arbovirosis que conocemos son, por ejemplo, chikungunya y mayaro, que son togaviridae, y oropuche en este momento, que son bungiaviridae. Nuevamente, a pesar de que tienen comportamientos clínicos muy similares, podemos diferenciarlo desde el punto de vista diagnóstico, e igualmente la prevención es para uno, como por ejemplo el dengue. Igualmente chikungunya tiene vacuna ahorita, pero para los otros no tenemos, solamente manejo sintomático. Esto es hasta la semana 49 aproximadamente de 2025 en las Américas. ¿Cuántos casos llevamos sospechosos de dengue? Miren que van más de 4 millones de casos. El 2024 para casi todos nosotros fue un problema, para casi todos los países de América. Pero miren ahora más de 4 millones, casi 1.600 confirmados, más de 7.000 casos de dengue grave y más de 2.000 personas han muerto por dengue. Entonces, seguimos teniendo un gran problema desde el punto de vista de carga de enfermedad. El 2024 fue nefasto para la mayoría de los países, pero este 2025 nos está quedando atrás para algunas zonas de América. Esta es Colombia, del 2015 al 2025, perdón, y ustedes pueden ver que, por ejemplo, dengue sin signos de alarma sigue ocupando en Colombia más o menos el 65% de los casos, con signos de alarma más o menos el 30 al 35% de los casos, y dengue grave aproximadamente el 1%. Se ha mantenido en estos últimos años, pero como ustedes pueden ver aquí, este pico en Colombia en 2024. Hemos bajado en 2025, pero estamos nuevamente teniendo casos en estos últimos 2 meses. Lo más importante y lo que quiero que se quede en ustedes es lo siguiente: la parte de incidencia de acuerdo a la edad poblacional y la tasa de mortalidad. Entonces tenemos que una de las mayores incidencias en Colombia está en el grupo etario de 5 a 9 años, más o menos 600 por 100.000, ¿de acuerdo? Le siguen los adolescentes entre 10 a 17 años, también más o menos con 600 por 100.000. Pero lo que nos está preocupando ahorita un poco más es esto de los pacientes mayores de 60 a 65 años, en el cual la tasa de mortalidad ha empezado a subir. Miren que la tasa de mortalidad que tenemos ahora más alta en todos los grupos etarios en Colombia es esta, mayores de 65 años, con 0.52 por 100.000. Y la tasa de letalidad está entre los 18 a 39 años. Entonces vayan mirando cuáles son los grupos etarios que realmente debemos de estar protegiendo mucho más, porque están siendo con mayor carga y mayor mortalidad. Y acuérdense que esta es una patología que se está desplazando a la parte adulta. Entonces tenemos los escolares de 5 a 9 años, los adolescentes de 10 a 17, las personas mayores de 65, pero la mayor letalidad la tenemos entre 18 y 39 años. El dengue, desde el punto de vista clínico, es una patología autolimitada. El 80% de los pacientes son asintomáticos, ¿sí? Y lo otro, los que sufren una infección secundaria, no todos van a llegar a dengue severo o dengue grave. Entre el 2 al 4% de los que padecen una infección secundaria de dengue hacen un dengue grave, y la tasa de mortalidad está en el 1%. El problema es que aquellos sintomáticos, que es este grupo que está aquí, que es aproximadamente el 25 al 35% de ellos, ¿sí? De toda la carga, no sabemos cuál va a ser un curso nefasto o llegar a un dengue grave o a la muerte. Si lo supiéramos en este momento, créanme que no estuviéramos hablando. Eso es lo que nos tiene aquí, y poder definir qué pacientes probablemente con ciertos factores pueden hacer dengue grave o morir por dengue. Pero lo más importante, como no sabemos en este momento ni clínico ni tampoco biomarcadores para poder definirlo, esos grupos etarios que podemos estar definiendo o teniendo muy presente, eso es lo que debiéramos de hacer, una prevención con vacunas. Entonces miren que aproximadamente el 1 al 5% de estos pacientes sintomáticos hacen un dengue severo, y más o menos el 1% menos fallece. Pero nuevamente, no sabemos quién va a hacer esta progresión. Siempre que tengamos un paciente con
una probabilidad o de sospecha de dengue, es lo primero que tenemos que tener presente. En nuestro territorio, tropicales, la mayoría, ¿sí? Todo paciente que ingrese por un cuadro febril de más o menos 5 o 7 días con los siguientes síntomas, náusea, vómito o algún otro dato como cefalea, sobre todo retroocular o artromialgias o petequias, entra como un caso sospechoso de dengue. Y eso es lo primero que tenemos que hacer. Y eso está bien publicado en todas las guías de la OPS, incluyendo esta última que ahorita vamos a hablar algo de ella. Y eso es lo primero que tenemos que definir. ¿Qué paciente usted considera como sospechoso? Lo segundo que hay que definir es en qué fase se encuentra el paciente con ese probable dengue o sospecha de dengue. Acuérdense que hay 3 fases. Una febril, que dura más o menos unos 5 o 7 días. Una crítica, que dura aproximadamente 48 horas y es donde los pacientes tienen las mayores complicaciones, aunque pueden empezar desde la fase febril. Y una fase de recuperación. Esa es la segunda parte que uno define cuando tiene enfrente un paciente con dengue, con sospecha de dengue, en qué fase se encuentra. Pero además de eso es saber si tiene signos de alarma o no tiene signos de alarma. Y ya están bien definidos estos signos de alarma. Con uno de ellos, ya el paciente se categoriza como dengue con signos de alarma. Lo más contundente, dolor abdominal intenso, acuérdense, vómitos persistentes, ¿sí? O determinación de acumulación de líquido, ya sea pleural o ascítico, sangrado por mucosa o que el paciente tenga alteración neurológica o datos de hipotensión e igualmente hepatomegalia. Entonces, cuando usted define que ese paciente tiene datos de signos de alarma, tiene que ingresar a hospitalización. Y lo segundo, o lo cuarto, perdón, es definir si este paciente tiene un dengue grave o no. Todos hemos leído la guía de la OPS con respecto a cómo considerar un dengue severo. Dengue severo se considera por 3 aspectos. Dengue severo porque hay un choque asociado, ¿sí? O dengue severo porque hay un sangrado eh, severo, o dengue severo porque hay un compromiso multiorgánico. Esos 3 aspectos pueden considerarse como dengue severo, no que tienen que estar los 3, sino cualquiera de ellos. Los pacientes con dengue severo, dengue grave pueden cursar solamente con choque hipovolémico, o pueden cursar con sangrado profuso, o pueden cursar igualmente con disfunción de órganos sin choque, pero la mayoría de las veces hay choque y disfunción de órganos. Cuando hablamos de dengue grave o dengue severo, siempre entramos en esta parte, que es esta parte de la fase crítica. Muchos no conocemos cuando los pacientes ingresan con una fase febril, quiénes van a ser este dengue severo. Por lo general, se presenta cuando el paciente deja de hacer fiebre y hay alteración, como lo vamos a ver ahorita desde el punto de vista fisiopatológico, del endotelio y una cascada inflamatoria impresionante. Esta fase crítica, que es donde la mayoría de los pacientes se complican o hacen choque o hacen sangrado o disfunción de órgano, dura aproximadamente 48 horas. Y miren que aquí el endotelio capilar está bien, está normal o está en estado sano, y cuando entra en fase crítica empieza la fenestración o la separación de las células del endotelio, y por lo tanto hay mucha fuga capilar. Es lo que caracteriza la fase crítica. Pero miren que después de 48 horas vuelve a su estado normal. Por eso es importante aquí la monitorización de los pacientes que ingresen a fase crítica, el estado hemodinámico para no hacer complicaciones a este paciente. Esta gráfica les muestra las 3 fases. Miren que aquí tienen la fase febril, la fase crítica y la fase de convalecencia. Y donde les muestro que en la fase febril, el paciente, por ejemplo, tiene los leucos, pueden estar normales, pero cuando entra en la fase crítica, los leucos empiezan a bajar y una leucopenia importante. Y en la fase de recuperación nuevamente empieza a incrementar. Miren el hematocrito. El hematocrito puede estar en un estado normal, pero puede en fase crítica haber hemoconcentración, y era uno de los datos que se cogía o se tenía en cuenta para la monitorización y para el manejo de los pacientes en dengue grave, pero ya sabemos que este es un dato muy estático y que realmente ahorita se está reemplazando con otros datos que vamos a ver posteriormente.
Y, por ejemplo, las plaquetas pueden estar dentro de un estado normal al inicio de la fase febril, pero miren que también en la fase crítica empiezan a bajar. Y eso que ven aquí en verde, estas líneas son la parte de la fuga capilar, la salida de plasma igualmente a la parte extracelular. En esta parte de abajo ustedes ven en la primera sesión lo que es una infección primaria, que por lo general la infección primaria no cursa con o no conlleva un dengue grave, eso es lo que pensábamos antes. Pero ya sabemos que los pacientes hasta con una infección primaria pueden hacer en un porcentaje, y eso se los va a mostrar el doctor Arias también, pueden hacer dengue grave. No necesariamente la infección secundaria conlleva un dengue grave. Pero la infección secundaria tiene ciertas particularidades en las cuales la viremia es más corta, la serología, por ejemplo, la IgM se presenta mucho más temprano, ¿de acuerdo? Que en la fase primaria o en la infección primaria es mucho más tardía, después de los 6-7 días. En la infección secundaria es mucho más temprano la presencia, igualmente que la IgG. Y eso hace toda la parte de la cascada. Y aquí, resumiendo, porque no me voy a llevar toda la charla en eso, es solamente mostrarle esto de la parte del dengue grave y de la cascada inflamatoria que conlleva a la fuga capilar. Después que uno es picado por el mosquito y que ingresa el virus, igualmente empieza toda la cascada inflamatoria. Lo primero igualmente es toda esta alteración del endotelio, aquí lo pueden ver con respecto al glicocali, alteración del glicocali, activación igualmente de los mastocitos, de las células mastoides, igualmente con liberación de sustancias para aumentar la permeabilidad capilar y la fuga capilar, pero también igualmente con activación y destrucción de plaquetas y activación y bloqueo del complemento, pero también conllevando a mucha fuga capilar. Pero también el dengue tiene un compromiso a nivel medular y haciendo supresión medular. Por eso los pacientes en la segunda fase, entrando a la tercera en recuperación, si vuelven a hacer fiebre, uno tiene que pensar en un síndrome hemofagocítico o una infección secundaria por dengue por estas complicaciones, ¿no? Pero esto es lo que marca el dengue grave, este es el sello del dengue grave, es la fuga capilar, es la intervención directa del NS1 del virus sobre el glicocáliz, sobre la unión intercelular por intermedio del bloqueo de estas angiopoietina 2 sobre el receptor TAI2, pero también miren que hay alteración desde el punto de vista plaquetario, igualmente sobre las células, sobre los mastocitos. Entonces, esta es una cascada inflamatoria importante que sucede en la fase crítica y que dura aproximadamente unas 24 a 48 horas y es donde hay una fuga capilar importante y es el sello del dengue grave. Entonces, por eso, en vista que el 2024 fue un año nefasto para muchos países desde el punto de vista de aumento de los casos, dengue grave y mortalidad, revisando todas las cosas, la OPS miró que faltaba algo que era el manejo del dengue grave en unidad de cuidados intensivos. Por eso sale esta guía que ustedes ven aquí del lado izquierdo, en el cual se hicieron varias preguntas al respecto de cómo podíamos resolver parte del problema del dengue grave en UCI, y ahí se dan algunas soluciones o algunas respuestas a 17 preguntas y 5 declaraciones de buenas prácticas clínicas. Esto es la última guía de la OPS para el manejo de dengue grave en UCI. Aquí estamos todos los que incluimos en el panel de expertos y, como les digo, es una parte para darle una solución a esto del problema del dengue grave y del aumento de la mortalidad. Pero sabemos que allí vamos todavía un poco tarde y necesitamos hacer mucha más prevención. Por eso, en esta charla quisimos darle como un giro a las cosas y determinar o ver cuáles son esa población con esos factores de riesgo para dengue severo y que debiéramos de tener como objetivo para implementar vacunación. Entonces, mirando esta diapositiva, uno ve que desde el punto de vista de los factores del huésped, ¿cuáles son esos factores que conllevan a un dengue severo y que tenemos que tener presente a estos pacientes? Miren, como se los dije, la edad es supremamente importante, los lactantes, ¿sí? Pero más los escolares, como se los mostré,
¿sí? Y en general los menores de 18 años o los mayores de 60 a 65 años. Esta parte extrema es importante que la tengamos en cuenta. Entonces, en Colombia, acuérdense que el 80% de prevalencia se encuentra entre los 8 y 10 años, pero donde se presenta la mayor cantidad de casos son en los adolescentes, pero estamos teniendo mayor mortalidad también en los extremos de la vida. Entonces, supremamente importante. Miren que el sexo femenino es mucho más de riesgo para dengue severo que el sexo masculino. Las embarazadas, eso es una patología que se está desplazando a los adultos mayores y a las embarazadas. Los pacientes inmunocomprometidos, no se nos olviden los pacientes inmunocomprometidos, trasplantados, bajo quimioterapia, esos pacientes previamente debieran de estar vacunados antes de entrar a esto. Y los pacientes con comorbilidades, en especial las comorbilidades diabéticos, hipertensos, obesos, asmáticos, alteración desde el punto de vista nutricional. Pero miren, desde el punto de vista de estatus inmunológico, ¿qué tenemos que tener presente? Aquellos pacientes con infección previa por dengue, es decir, los que han tenido infección primaria y tienen una segunda infección, pueden tener 2 a 4 a 5% dengue severo. Entonces, eso depende del sitio donde me encuentre. Colombia es una zona endémica con más del 80% de su territorio de prevalencia entre los 8 y 10 años, es decir, que nos estamos infectando muy tempranamente y por tanto tenemos una condición mucho más de riesgo para dengue severo. Entonces debiéramos de empezar a vacunar a nuestros niños de los 4 años como está indicado. Vamos a mirar si es posible menos de edad, pero hasta ahorita los 4 años. ¿Por qué? Porque se nos están infectando esa prevalencia mayor entre los 8 igualmente 10 años y van a tener una segunda infección en la adolescencia y eso va a traer igualmente más dengue grave o dengue severo y mortalidad. Y miren que el tiempo entre la primera y la segunda infección, es decir, entre la primera infección que yo tenga y la segunda infección, entre más prolongado sea, entre más alejado sea una de otra, voy a tener más chances de dengue grave y de complicaciones. Y lo otro es que si me he expuesto previamente a cualquier flavivirus y si uno ha tenido Zika previamente y posteriormente me da dengue, tengo más chance de hacer dengue severo. Hay asociación y hay datos de que el serotipo 2 es el que está más asociado con dengue severo, pero ya hemos estado viendo que otros serotipos también lo pueden hacer. Igualmente la magnitud de la viremia o la parte de generación de NS1. Y hay un estatus genético que igualmente el dengue no infecta porque quiere, sino igualmente porque puede. Igualmente hay datos de pacientes que pueden tener cierta predisposición genética a esto. Y les voy a mostrar varios artículos mostrando esta evidencia con respecto a qué población es la que tenemos que tener muy presente. Entonces, miren, desde el punto de vista demográfico, esta es una revisión sistemática y un metaanálisis desde el 1997 al 2020, en donde desde el punto de vista demográfico y de comorbilidades, ¿cuál es la población que tenemos que tener objeto para prevención en dengue? Porque son de mayor riesgo para dengue severo y muerte. Las edades extremas, los adultos y la tercera edad, pero también los jóvenes, es decir, menores de 18 años o mayores de 60 años, el sexo femenino, de acuerdo, pacientes con comorbilidades como diabetes, hipertensión, compromiso renal o cardiovascular. Y miren, desde el punto de vista de los signos y síntomas, todos los pacientes que tengan signos de alarma, es decir, vómitos persistentes, dolor abdominal, sangrado, ¿sí? O datos de función o derrame pleural o ascitis, tenemos que tener en cuenta, es decir, todos los pacientes con datos de signos de alarma ya sabemos que pueden llevarse a un dengue severo. Y lo otro es el conteo plaquetario o compromiso hepático. El compromiso hepático es algo que tenemos que tener muy presente porque puede conllevar igualmente a dengue severo. Y desde el punto de vista virológico, el serotipo 2, aunque ya les dije que hay otros serotipos que están más relacionados también. Y aquí es en una forma gráfica para que ustedes puedan verlo. Las comorbilidades como por ejemplo diabetes o compromiso renal, miren que tienen un radio mucho mayor, o por ejemplo vómitos persistentes o el dolor abdominal, o aquí por ejemplo ustedes pueden ver aquellos desde el punto de vista de derrame pleural o ascitis, o que tengan una infección secundaria. Esos son los pacientes que pueden conllevarse a un dengue grave. Y estos factores de riesgo para hospitalización en una forma más gráfica, y créanme que les voy a estar repitiendo eso. En la parte derecha vamos a mirar
qué pacientes o qué población con ciertos factores de riesgo conlleva hospitalización por dengue severo. Y nuevamente es tener en cuenta esta población para prevención o con vacunas. Y miren que desde el punto de vista demográfico, características demográficas, los menores de 18 años y los de 60 años son los de mayor riesgo para dengue severo y hospitalización. Pero miren que aquí, en la parte arriba, el sexo femenino también igual, ¿no? Ahora miremos desde el punto de vista de signos y síntomas, qué es lo más importante desde el punto de vista de factores de riesgo. Y miren que los pacientes con fuga capilar, es decir, con derrame pleural, con ascitis, ya sabemos que tenemos que estar pendientes de los pacientes que ingresan con choque, con signos de alarma o dengue severo. Y miren desde el punto de vista de características clínicas, tener infección por dengue serotipo 2, y miren acá abajo los pacientes con comorbilidades de base, diabéticos, hipertensos, compromiso renal, asmáticos, son pacientes que pueden conllevar a ser hospitalizados en una forma mucho más frecuente. Y como les dije, el tener una infección primaria muy temprano me va a conllevar a que yo tenga dengue severo más frecuente. Es decir, estos países como por ejemplo Filipinas, Honduras y Colombia, su población, la prevalencia es mucho más temprana que todos los países, entre los 8 y 10 años. Pero Colombia es el país con la menor edad, con mayor prevalencia, entre 5.3 años. Entonces, si yo tengo población más temprano, positiva o de infección primaria por dengue, yo voy a tener un chance de hacer igualmente mayor dengue severo, ¿de acuerdo? Ahora, para mostrarles que la infección secundaria es la más relacionada con dengue severo, pero no quiere decir que la infección primaria pueda conllevar a dengue severo. Hay publicaciones, y ahorita se lo va a mostrar el doctor Arias, que con infección primaria también puede hacer dengue severo. Pero con respecto a los serotipos, algo que les estuve mostrando, que el serotipo 2 está más relacionado con dengue severo. Miren esta diapositiva, y eso es hasta la semana 34, 38 del 2025 en Colombia, la circulación de serotipos. Tenemos que en Colombia están circulando los 4 serotipos. El DEN serotipo 1 es el verde, el DEN serotipo 2 es el azul, el naranja es el 3 y el púrpura es el 4. Pero lo llamativo del lado derecho, en donde circulan todos los serotipos y respecto a las ciudades o a los departamentos, quiero llamarle la atención en esto. Miren Chocó. Chocó está circulando serotipo 3 y 4, pero no 1 y 2. Es decir, el más prevalente, más frecuente es el 2, le sigue después igualmente el 3 y después el 1 y después el 4. Pero la población de Chocó no está teniendo serotipo 2 ni 1. Entonces es una población susceptible a esto que es el serotipo más frecuente. Es decir, que va a haber mucho más dengue severo en esta población. Pero miren Quindío y San Andrés. Quindío y San Andrés solamente está circulando serotipo 2. No está circulando ni 1, ni 3, ni 4. Y ustedes se imaginan toda la cantidad de gente que va a San Andrés. Entonces, fíjense que la población de San Andrés y Quindío es susceptible a estos serotipos, y es lo que estamos viendo en Colombia, de la mayor circulación de serotipos 3 y 4. Pero miren Valle del Cauca. Valle del Cauca está circulando serotipo 1, 2 y 3 y no está circulando 4. Entonces, fíjense que es un poco disperso en Colombia de acuerdo a la población, a la parte geográfica, pero en general Colombia están circulando los 4 serotipos, es decir, que vos tenés que estar protegido para todo. Pero acuérdense que Colombia tiene una prevalencia del 80% más en toda su población. Y eso es que si yo tengo una infección primaria, en donde genero, y esto es el fenómeno de ADE, que es un factor de riesgo para tener más dengue severo. Acuérdense, cuando yo tengo una infección primaria voy a generar unos anticuerpos neutralizantes, que es lo que ustedes ven aquí, esta línea roja. Pero si yo tengo una segunda infección muy corta, es decir, muy cercana a la primaria, probablemente no haga un fenómeno de ADE, es decir, no tenga más riesgo de hacer dengue severo. Pero si esa infección secundaria, como está aquí en la segunda parte de la diapositiva, es más lejana a la primera, ¿sí? Y por eso les digo, Colombia, su población de entre 8 y 10 años está teniendo la primera infección. Entonces, cuando llega la parte de adolescentes y adultos jóvenes,
puede tener una segunda infección, y es de ahí donde estamos presentando y viendo más dengue severo. Si tengo una segunda infección más alejada de la primera, donde los anticuerpos neutralizantes ya van en bajada, tengo la mayor probabilidad de hacer un fenómeno de ADE o de amplificación y de hacer dengue severo. Se ha determinado que este fenómeno de ADE y que puede condicionar a dengue severo, que se presenta cuando mis anticuerpos neutralizantes están en la baja, con unos anticuerpos, unos títulos bajos de más o menos 1 en 80, se puede producir igualmente este fenómeno de ADE. Entonces, nuestra población está en mucho riesgo de hacerlo. Y esto se vio igualmente en el seguimiento del estudio de la primera vacuna para dengue que fue en Basia. Miren, esta fue la última dosis de la serie primaria de ellos. Y miren que más o menos a los 24 meses, es decir, 12 meses después de la última dosis de la vacuna, empieza a aumentar esta línea punteada que ustedes ven aquí. Y esta es la línea punteada de los pacientes que eran seronegativos, pero que fueron vacunados. Es decir, que este fenómeno de ADE se puede presentar más o menos entre los 12 meses a 18 meses después de una infección primaria. Aquí la infección primaria fue simulada por la vacuna y cuando estos pacientes se volvieron a infectar, simuló la segunda infección y tuvieron un fenómeno de ADE de mayor hospitalización y dengue severo. Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta en nuestra población porque está en más riesgo de hacer dengue severo en la parte de adolescentes y adultos jóvenes. ¿Qué factores de riesgo para dengue severo tenemos en nuestra población? Nuevamente, y aquí están lo mismo para hospitalización. Lo café es característica sociodemográfica y tenemos, miren, edad menor de 18 años, ¿sí? Como factor de riesgo para dengue severo o mayores de 60, ¿sí? Miren aquí, por ejemplo, la parte de la raza tiene alguna importancia, pero no tan contundente. Desde el punto de vista de signos y síntomas, ¿qué es lo más contundente para hacer dengue severo? Miren, dolor abdominal, como les dije, ¿sí? Fuga capilar, ¿sí? Sangrado, ¿de acuerdo? ¿Sí? Vómitos persistentes. Y miren desde el punto de vista de características clínicas, las comorbilidades. Las comorbilidades son supremamente importantes. Aquel paciente que tenga asma, diabetes, hipertensión, compromiso renal, tiene mayor chance de hacer dengue severo. Y miren, para muerte por dengue severo, ¿cuál es lo más contundente? Desde el punto de vista demográfico, son las edades, mayor de 18, menor de 18, perdón, o mayor de 60, 65 años. Es decir, esta población tiene que estar vacunada. Tenemos que hacer prevención para esta población. Porque los menores de 18 hacen mucha más fuga capilar, hacen mucho más dengue severo, y los pacientes mayores de 60 a 65 años, por sus comorbilidades, es más difícil el control y tienen mayor mortalidad por dengue. Pero desde el punto de vista de signos y síntomas, miren que el sangrado es mucho más contundente, hacer datos de signos de alarma, choque es lo otro. Y miren desde el punto de vista clínico, las comorbilidades. Las comorbilidades, los pacientes con comorbilidades inmunocomprometidos, los diabéticos, hipertensos, compromiso renal, esos pacientes debieran de estar vacunados previamente porque tienen más chance de hospitalización, de dengue severo y de muerte. Y se los pongo, miren, esos son los factores de más contundencia: compromiso hepático severo, choque por dengue, ¿sí? Compromiso renal y alteración desde el punto de vista mental y diabetes. Ese es un estudio por nuestro compañero el doctor Juan Pablo en Cali, en donde miraron qué factores también estaban asociados con el ingreso a unidad de cuidados intensivos en pacientes con dengue. Miren que el compromiso de extravasación o de fuga capilar con derrame pleural o igualmente alteraciones cardiovasculares fueron las que más asociaron con dengue y hospitalización. Y este es un estudio en 3 países, México, Brasil y Colombia, mirando dónde hay mayor mortalidad por dengue. Y miren, aquellos pacientes que tuvieron dengue severo versus la línea punteada, esta que está acá abajo, que es dengue también severo, pero con comorbilidades, es decir, los pacientes que tuvieron dengue severo, pero tuvieron comorbilidades, se murieron más que los que no tuvieron comorbilidades, independiente de la edad. Miren que aquí está México, Brasil y Colombia, y aquí están las edades.
a cualquier edad tuvieron mayor mortalidad si tenían comorbilidades. Entonces, la comorbilidad es algo supremamente importante que hay que tener en cuenta. Y una de ellas, obesidad, pero también diabetes, hipertensión, compromiso renal, asmáticos, desnutridos, todo lo demás, ¿de acuerdo? Entonces, el dengue en este momento se está convirtiendo en un reto para nosotros. Un reto, ¿por qué? Porque está desplazándose de ser un compromiso prácticamente pediátrico a tener un mayor compromiso de desplazamiento a personas mayores. Y estas personas mayores tienen mayores comorbilidades, pero también a las embarazadas, ¿de acuerdo? Entonces, las embarazadas, como la vacuna, es una vacuna igualmente atenuada que no podemos ponerle a la embarazada, tenemos que proteger a los adolescentes en edad fértil y vacunarlo antes de que se embarace. Entonces, ¿por qué? Porque la embarazada es de alto riesgo igualmente para dengue severo e igualmente mortalidad. Pero es un reto desde este punto de vista el dengue. Y es un reto porque clínicamente no es fácil diferenciarlo, ¿sí? De todas estas patologías. Por eso tenemos que ir delante de él también. Y acuérdense que en nuestra población, si tenemos Zika previamente, también estamos condicionando a tener mayor dengue severo. Es un desafío desde el punto de vista diagnóstico. ¿Por qué es un desafío diagnóstico? Porque las pruebas no tienen una sensibilidad adecuada para poder definir si el paciente tiene dengue o no, si estamos enfrente de un paciente con dengue o no. Y también depende de qué serotipo está circulando. Pero igualmente lo que más usamos, que son las pruebas serológicas, también no tienen una buena sensibilidad. Pero también tenemos otro problema, que es la reacción cruzada, que puede ser con otras patologías, como COVID o Zika, por ejemplo, ¿sí? Y lo otro es esto. Esta es otra población que les quiero mencionar, de todas las que le he dicho, pero es la población al cual no tiene un acceso al servicio de salud. Este paciente primero llegó de una zona remota para poder llegar al servicio de salud. Ese es uno, el poco acceso al servicio de salud. Lo otro es que a veces se consulta tarde porque no hay un awareness, es decir, una conciencia de enfermedad que tengo que consultar porque no sé si yo me voy a complicar o no. Pero lo otro es que tampoco tenemos todas las herramientas en los sitios primarios para hacer un buen diagnóstico oportuno y brindar un abordaje adecuado en tratamiento o igualmente de orientación al paciente. Entonces, los pacientes que no tienen buen acceso a los servicios de salud, que consultan tarde, que no tenemos toda la disposición para hacer diagnósticos oportunos, esa es otra población que tenemos que pensar, de acuerdo, que tenemos que proteger. Porque consultar tarde, de acuerdo, no hacer un diagnóstico adecuado inmediatamente puede conllevar a esto. Y este es un paciente de ellos. Consultó un servicio muy remoto, llegó tarde, de acuerdo. Igualmente el transporte no fue adecuado y cuando ya llegó a nuestro hospital, llegó en estas condiciones convulsionando y este es un paciente con un compromiso encefálico por dengue que va a tener unas repercusiones neurológicas de por vida. Tenemos unos desafíos desde el punto de vista del tratamiento porque no tenemos un tratamiento específico antiviral para el dengue. Por eso tenemos que ir delante de él. Entonces, ya estas son mis últimas 2 diapositivas para darle paso al doctor Arias, en el cual estas son las poblaciones con estos factores de riesgo que tenemos que tener presente para pensar protegerlos antes de que hagan un dengue grave o mueran por dengue. Ya sabemos, los menores de 18 años, tenemos nuestra mayor tasa de incidencia en escolares y adolescentes. Las embarazadas tienen mayor riesgo de dengue grave y de muerte, por lo tanto hay que proteger y prevenir esto y por eso ideal vacunar a las niñas en edad fértil en la adolescencia. Aquellos pacientes, por ejemplo, que sabemos que están en la tercera edad, que tienen comorbilidades, esos pacientes debieran de vacunarse, pacientes obesos, pacientes diabéticos, hipertensos, con compromiso renal, todos esos pacientes debieran de vacunarse. Tenemos ciertos factores como por ejemplo el compromiso encefálico que estamos viendo ahorita. No sabemos por qué se está presentando este compromiso encefálico en una forma más temprana. Los pacientes con compromisos cardiovasculares, obesos o con cualquier otra comorbilidad, como les dije. Aquellos pacientes que pueden tener una infección secundaria y tengan más riesgo de hacer dengue grave y muerte, y esa es casi la mayoría de nuestra población adolescente, porque muy tempranamente adquirieron una infección primaria. La infección secundaria es mucho más frecuente de hacer dengue grave y muerte, por lo tanto nuestra población está más en riesgo de hacer dengue grave y muerte porque
nos estamos enfermando, infectando muy tempranamente y una segunda infección nos puede conllevar a esto. Y la circulación de serotipos. En nuestro país están circulando los 4 serotipos, es decir, que tienes más chance de hacer una infección secundaria. Por lo tanto, más chance de hacer un dengue grave y muerte. Por esto, por todas estas razones, debiéramos de vacunar muy tempranamente y a ciertas poblaciones como les mencioné. Esto ha sido un desafío dentro de la estrategia del dengue, tener una vacuna como estrategia complementaria con todo lo que sabemos. Dentro de todo el arsenal para vacunas de dengue tenemos vacunas inactivadas, por ejemplo, vacunas similares a partículas, vacunas de subunidades, vacunas de vectores y vacunas igualmente de DNA o de igualmente la parte genética. Entonces, en este momento, estas son las 3 vacunas que tenemos. Prácticamente esta primera vacuna de Dengvalia ya prácticamente ha salido del mercado y no hay un país que tenga todavía Dengvalia, por lo que les acabo de decir previamente. En aquellos seronegativos que se les puso la vacuna, tuvieron mayor riesgo de ADE y de hospitalización por dengue severo. Por eso solamente quedó indicada para pacientes seropositivos por dengue y que a los cuales se les tenía que hacer un test. Por eso esta vacuna prácticamente salió del mercado. Y tenemos estas otras 2 vacunas, que es la TAP 003, que es la vacuna de Qdenga de Takeda, en el cual su plataforma es el serotipo 2, como ustedes ven aquí, el verde, de todas las proteínas no estructurales, y que se reemplaza por las proteínas estructurales del serotipo 1, del serotipo 3 y del serotipo 4. Es una vacuna quimérica en este sentido. Y la TV003 o TV005, en el cual ustedes pueden ver que conserva las proteínas no estructurales y estructurales del serotipo 1, del 3 y del 4, y del 2 se ancla sobre el serotipo 4, o sea, sobre la parte de estructural y proteínas estructurales del serotipo 2 se ancla sobre el serotipo 4. Estas son las 3 vacunas que tenemos. Entonces, por eso le doy paso a la doctora Arias para que igualmente nos ilustre sobre indicaciones mejores de esta vacuna. Ya vimos cuáles son las poblaciones de mayor riesgo y que deberíamos de vacunar, pero ciertas otras cosas que tenemos que tener en cuenta para la utilización de la vacuna. Muchísimas Wilfried, gracias. muchas gracias. Doctor Mauricio, ¿cómo está? Doctor Wilfried, buenas noches y buenas noches a todos. Hola, Oscar, ¿cómo estás? Vamos a arrancar un poquito con el poll, porfa. Si me lanzas lo de presentar, creo que ya puedo. Por favor, me cuentan si están viendo mi pantalla. Voy a pasarme en este momento a la presentación. ¿Se está viendo, porfa? ¿Me confirman? Sí se está viendo. Sí. Súper. Estos son mis conflictos de interés, pero lancemos el primer poll. Oscar, si estás acá y Wilfried, para que te quedes y vamos viendo cómo nos va en Claro. este poll. Entonces, todos los que están todavía acompañándonos, para que nos cuenten si en su práctica médica ustedes recomiendan la vacunación para dengue. Esto para nosotros es muy importante como especialistas en infecciones, desde la sociedad, entender si ya lo están haciendo. Y si lo hacen, muy importante, ¿no? Como pediatras tenemos un rol con nuestros pacientes y con sus familias. Y como decía Wilfried, muchas veces creemos que esta vacuna es solo para niños, pero está indicada hasta los 60 años y recuerden que esto trae incapacidad, hospitalización, por supuesto incluso muerte, y el adulto, una tercera parte de la torta la ocupa el adulto. Entonces vemos acá como la gran mayoría lo hace a pacientes y a familia. Qué bueno saberlo, un porcentaje solo de los pacientes, entendiendo pues que somos en general pediatras, y aún hay un porcentaje que tiene dudas de seguridad y eficacia y es donde queremos hoy intervenir. Lo dijo Wilfrido, Colombia inicia un porcentaje de infección a edades muy tempranas, más o menos a los 8 años tenemos el 80% de los colombianos ya ha presentado un primer evento infeccioso por dengue. Entonces les contaba un poco cómo a los 8 años ya el gran porcentaje de los colombianos está infectado. En la lámina 3, por favor, muchísimas gracias.
Y acá tenemos un riesgo de infección que, como dijo el doctor Wilfrido, inicia muy temprano en la vida del colombiano y pues importante, es para toda la vida. El riesgo de reinfección ocurre incluso por mismo serotipo, diferentes genotipos en ciertos pacientes, y lo dijo Wilfrido muy claro, es importante proteger desde edades muy tempranas, siguiente por favor, por algo muy importante y es el riesgo que tenemos de tener gravedad desde el primer episodio, es cierto, pero incluso en episodios subsecuentes. Miren dos flechas más adelante, por favor, Osquitar, ¿por qué volver a hablar de dengue? La mayoría de programas son pasivos y no están diseñados para ver la carga de la enfermedad. Realmente los que hacemos consulta prioritaria, hospitalización y atención en UCI, reportamos casos que son la punta de la pirámide. Los casos no reportados que van a EPS pero que van como febriles agudos sin diagnóstico. Los casos que ni siquiera se reportan porque no van a centro de salud. Dos flechas adelante, dos punticos adelante, Oscar, por favor. Y la gran base, que son los asintomáticos, porque recuerden que dengue puede ser asintomática en un porcentaje, perpetúa el ciclo de la infección en comunidad. Y esto hace que con todo y todo solo veamos la punta de la pirámide. Y a pesar de eso, una atrás, lo dijo el doctor Wilfrido, es importante que entendamos que estamos en el brote más grande que se ha enfrentado y que se conoce en la humanidad, que es este brote que aún Colombia lo tiene en cifra roja. No es necesaria una reinfección para tener dengue grave. Por favor, Oscar, una adelante. Y miren cómo en este estudio siguiente, por favor, lo que logran ver es acá abajo en sombra gris clara, quienes hacen casos de dengue grave. Miren, la mitad de la torta por encima de los 4 años desde el primer episodio puede hacer dengue grave. Y evidentemente, episodios subsecuentes de reinfección en todo el territorio colombiano, que podemos tener evidentemente este riesgo, como lo mostró el doctor Wilfrido, pues tenemos un riesgo incremental. Pero desde el primer episodio, y esto nos debe soltar un mito que nos acompaña siempre, y es, voy a esperar que le dé un siguiente cuadro, que le dé el primero, para poder pensar en la vacuna. No, estamos en riesgo desde el primer evento y por eso lo que podamos hacer desde la prevención antes del primer proceso infeccioso, desde la edad más temprana, que en este momento tenemos avalado, que son los 4 años al inicio, pues es para nuestro país muy significativo. Siguiente, por favor. El dengue grave, como les mostré, pues en un siguiente episodio, siguiente, por favor, da 20 veces más riesgo de tener gravedad. Entonces, no solo puede ser grave desde el primero, sino que si nos da y fallamos en la prevención primaria, ya sea porque a edad muy temprana no lo pudimos vacunar, o porque simplemente no conocíamos de la vacuna y ya tienen en sus familias o en sus pacientes un cuadro notificado. ¿Recuerdan los factores de riesgo que les mencionó el doctor Wilfrido? Haber tenido dengue ya me da ese factor de riesgo incremental que en un siguiente episodio tenga 20 veces más riesgo de tener un cuadro grave o con signos de alarma que requiera atención hospitalaria e ingreso a cuidado intensivo. Siguiente, por favor. Miren este caso clínico, 2 láminas más. Es para mostrarles cómo estos niños que vemos en nuestra práctica diaria tienen estos cuadros de dengue grave con esta efusión pleural. Muchas veces se confunden con neumonías o con cuadros de sepsis de otro foco no claro porque son febriles al inicio, que requieren esta atención hospitalaria y esto es lo que podemos prevenir con el sistema de prevención a través de la vacunación. Entonces, la reflexión que el doctor Wilfrido y yo les traemos esta noche, y en general para todas las infecciones, siempre nos deberíamos preguntar, ¿cuántos vemos a diario en consulta externa? ¿Cuántos en hospitalización? ¿Cuántos en UCI? ¿Y cuántos que ya han tenido dengue donde podemos incidir? Creo que hay un micrófono abierto, no sé, por ahí. Siguiente, por favor. Y miren un poquito lo que les quiero mostrar, Osquitar, si me regalan la siguiente, la vacunación como un eslabón vital. Diagnóstico, lo mencionó, muy importante el doctor Wilfrido, pero vacunas, y cómo el desarrollo de una vacuna, siguiente, ha sido realmente un reto. Y el reto era, como lo mencionó el doctor Wilfrido, de Demaxia, una vacuna que fue efectiva, pero que tenía unas limitaciones en la implementación,
cómo tener una vacuna que fuera equitativa para todos, independientemente de haber tenido o no dengue, y a la que pudiéramos acceder en toda la población y fuera segura, muy importante. Este era el criterio más importante de arranque, y que activara todos los brazos del sistema inmune o el sistema de defensas. Recuerden, son 3 brazos del sistema de defensas, y esta vacuna viva atenuada, es decir, que se comporta como plataformas como sarampión, rubiola, paperas, como varicela, como fiebre amarilla en sus indicaciones y contraindicaciones, demostró que induce una respuesta inmunitaria a los 4 serotipos. Entonces ya tenemos una vacuna desde el inicio, fase 1, fase 2, para los 4 serotipos, o sea, tetravalente, que tuviera estudios en diferentes escenarios del mundo. Y esto lo logró Colombia, participó con muchos pacientes, pero tuvimos pacientes de todas las latitudes de los continentes. Que evaluara seguridad y eficacia a largo plazo y que fuera segura en pacientes con o sin antecedente de dengue previo. Y que evidentemente se acoplara a las necesidades de la Organización Mundial de la Salud. Siguiente. Bajo esta medida, sé que lo han visto, la vacuna de dengue tiene estas gráficas espectaculares de Kaplan-Meier, pero hoy les quiero mostrar los datos innovadores respecto al seguimiento que ha tenido la vacuna. Oscar, por favor, la siguiente. Y es el seguimiento que se dio de esta vacuna que están viendo, que es subcutánea por ser viva atenuada, de 2 dosis, cuyo esquema es 0 y 3 meses, independiente del cero estatus, y los datos están realmente muy frescos de este año, ya de efectividad en vida real, y por supuesto de seguimiento a más de 7 años, para mirar cosas que preocupaban. Y la primera, que no requiere refuerzo. Siguiente, Oscar, por favor. Y la segunda, que siguiera siendo efectiva para disminuir síntomas relacionados al dengue, y muy importante, la hospitalización relacionada al dengue. Porque cuando yo hablo y digo, esta vacuna previene o reduce al menos en un 90% el riesgo de que yo me hospitalice por dengue, estoy diciendo que estoy evitando el riesgo de hospitalizarme por dengue con signos de alarma, por dengue grave y por supuesto por dengue que requiere atención y cuidado crítico. Y miren cómo los desenlaces primarios fueron disminución de 80% los síntomas relacionados al dengue. Entonces ya no es una fiebre que me postra, no es la fiebre que quiebra huesos, no es el dolor osteomuscular grave, severo, incapacitante, y disminuyo con un 90%, reduzco un 90% la probabilidad de consultar. Y realmente, bajo el papel que tenemos activos como actores del sistema de salud, eso es lo que más nos debería movilizar. Es decir, los hospitales se saturan y se saturan de pacientes que consultan diariamente en todos los servicios ambulatorios hospitalarios por dengue. Cuidado crítico también. Yo vivo en la frontera y acá evidentemente tenemos ese reto tan grande de tener copadas las camas atendiendo pacientes con dengue. Sigamos, por favor, Oscar. Miren, esto fue en los primeros 4.5 años de seguimiento, pero adicionalmente, lo lindo de esta vacuna, los 3 brazos del sistema inmune activados, no solo produce anticuerpos o respuesta humoral, sino que activa la respuesta inmunitaria innata y adicionalmente la respuesta mediada por células. Esto quiere decir que aunque medimos en el tiempo, la mayoría de estudios, los anticuerpos, van a darse cuenta de lo que les voy a mostrar. Siguiente, Oscar, por favor, que la efectividad de la vacuna logra mantenerse, a pesar de que los anticuerpos tengan cierta disminución en el paso del tiempo. Y esto fue lo que aprendimos con este estudio, que ya está disponible este año, que es el estudio de refuerzo, que hizo lo siguiente: a los pacientes que recibieron TAC 003 o Qdenga, que es la vacuna aprobada, licenciada por la Organización Mundial de la Salud, y que tenemos el gusto de tener en Colombia desde el año pasado, a los 4.5 años les administraron una dosis de refuerzo versus una dosis de placebo. Y miren lo que pasó. Siguiente, por favor. Se pudo demostrar que la efectividad se mantuvo. Siguiente, por favor. Esta. Sin efectos adversos, o sea, la seguridad se garantiza independientemente de haber tenido dengue o no. Siguió siendo en diferentes países, es decir, con representación de varias latitudes. Y lo lindo de este estudio, el booster o el refuerzo, fue que demostró que no se necesita refuerzo. O sea, 2 dosis nos están sirviendo hasta el momento para toda la vida, en la edad que me la ponga, entre los 4 años y hasta los 60 años. Y como en este estudio de seguimiento de refuerzo o booster hubo más datos de dengue 4, que en su momento no había un número suficiente. Siguiente, por favor, Oscar.
se logró demostrar que la vacuna también tenía esa efectividad o esa eficacia, pues inicialmente en el estudio para dengue 1, 2, 3 y 4 en seropositivos y dengue 1, 2 y 4 en seronegativos, o sea, quienes no han tenido dengue, es decir, una respuesta tetravalente confirmada. Y miren, esta es la diferencia acá en el gris claro o verde claro, ustedes logran ver qué pasa con los pacientes que no reciben refuerzo a 7 años. La eficacia de la vacuna para prevenir hospitalización por dengue baja del 90 al 84%, o sea, una disminución prácticamente discreta, esperada y muy satisfactoria. Y después del refuerzo se mantiene en el dato inicial que traíamos del 90%. Y esta es una diferencia no significativa. Y esto significa que 2 dosis de vacuna que pongamos a los 4 años, a los 10, a los 20, esa población de adolescentes y mujeres en edad fértil antes del embarazo, como mencionó Wilfrido, pues va a ser clave para protegernos toda la vida. Siguiente. Vemos también en esta otra lámina algo muy interesante. Oscar, siguiente, por favor. Y es esta gráfica de Kaplan-Meier. Cuando hablamos de Kaplan-Meier, que es lo que ven a la derecha, cómo se distancian las curvas, arriba ven pacientes vacunados, independientemente que hubieran tenido o no dengue previo, y acá demostramos que la vacuna funciona para personas naive, o sea, sin haberse enfrentado al dengue, y personas que ya se habían enfrentado al dengue, porque evidentemente hay que reducir en ambos la probabilidad de un dengue grave y dengue sintomático. Y abajo lo que están viendo en curva morada y verde, pacientes que no habían recibido pues vacuna. Y miren cómo a lo largo del tiempo, de esos 7 años, la protección, o sea, la eficacia vacunal, la reducción de la hospitalización por dengue, pues se mantiene en ese global esperado que traíamos del 84 al 90%, algo que en nuestro país cambiaría dramáticamente la carga hospitalaria, ahorraríamos inmensidad de recursos, salvaríamos muchísimas vidas, por supuesto no colapsaríamos servicios y es lo que nos debe motivar como actores del sistema de salud. Siguiente, por favor, Oscar. Quiero contarles entonces adicionalmente esto. Acá tenemos los seropositivos, donde dice pues el promedio global, miren, para los 4 serotipos. Estos son gráficas de plot, todo lo que esté a la derecha favorece, por supuesto, a la vacuna de Qdenga. Y miren cómo la reducción, incluso sin refuerzo, pues es sustancial para dengue hospitalario para los 4 serotipos. Y en seronegativos, personas que no han tenido dengue previo, demostramos 1, 2 y 4. 3 tiene todavía un punto que está esperando aumentar de números en los estudios que se están conduciendo en países donde la prevalencia de 3 es mayor. Y seguramente con lo que ya tenemos de fase 1, fase 2, logremos demostrar lo mismo, que la exposición natural o incluso en estas dosis por refuerzo vacunal van a demostrar la eficacia tetravalente que tenemos demostrados en seropositivos. Por ende, es una vacuna que aplica en el escenario Colombia, donde tenemos los 4 serotipos circulando. Siguiente, por favor, Oscar. Miren un poco esta otra lámina que tenemos acá, el resumen general de este estudio tan interesante que hace una recopilación de todos los sistemas o los estudios randomizados o aleatorizados clínicos que están publicados, donde se demuestra que Qdenga es segura y eficaz en más de 7 años de estudio. Y esto sale de este último 301, este estudio de dosis booster o refuerzo, que no nos preocupa seguridad y eficacia, porque es una vacuna segura y eficaz, que la eficacia vacunal permanece alta para ese objetivo de no tener esa carga hospitalaria por dengue y por supuesto esos desenlaces graves del dengue cuando se complica, cuando presenta signos de alarma o hay shock por dengue. Y que los niveles de anticuerpos no pueden ser el único marcador, como vieron, activa los 3 brazos del sistema inmune y nos defiende durante largo tiempo, es decir, sin necesidad de refuerzo, básicamente 2 dosis que hasta el momento podemos decir son para toda la vida. Siguiente, por favor. Y estos son estudios ya en vida real. Miren arriba en Tailandia, son modelamientos que tanto impactaría. Recuerden, traemos una cifra del 90% en disminución de hospitalización por dengue y modelamiento con datos de Tailandia que tienen una alta prevalencia como Colombia. Una atrás, Oscar, por favor. Demuestra una protección sostenida del 70 al 85%. Y en Brasil, donde esta vacuna arrancó en 2 estados,
de manera importante, donde la mortalidad por dengue y la hospitalización por dengue colapsaba los servicios, se demostró una efectividad vacunal en mundo real del 65 al 76%, con todos los bemoles de la implementación. Seguramente esto aplica a nuestro país y son datos ya demostrando efectividad en mundo real bajo condiciones de mundo real, con interacciones, con olvidos de dosis, por supuesto con todas las otras comorbilidades que arrastran los pacientes a medida que se desarrolla pues este acto vacunal en mundo real. Pero miren, siguiente Oscar, el más bonito de todos, que quiero que lo tengan presente, que es la efectividad y la seguridad de la vacuna del dengue. El análisis de la literatura más reciente que hay, un análisis sistémico de la literatura, donde se demuestra que Qdenga es altamente efectiva, que hay reducción global de dengue hospitalizado del 85%. Por Dios, imagínense su trabajo tener esta cifra permanentemente. ¿Cómo cambiaríamos realmente ese panorama? Ahí sí que aplica esa realidad de que podemos cambiar el mundo, nuestro micromundo, nuestra actividad, y que es segura. Siguiente, Osquitar, por favor, y lancemos el poll número 2, por favor, para entender cómo estamos ahorita en este momento haciendo nuestra actividad de prescripción de una vacuna que salva vidas. Y es si han realizado mi PRES para la vacuna del dengue. La gran mayoría no lo realiza y quiero contarles que ese es el poder más grande que ustedes tienen y es una virtud y ventaja increíble en nuestro sistema de aseguramiento. Los colombianos, 98% tenemos aseguramiento y esto nos da la garantía que personas con factores de riesgo, como les mencionó el doctor Wilfrido y como mencionaremos, pueden y tienen el derecho por justicia y equidad social de acceder a través del convencimiento y la prescripción por MIPRES del médico tratante que tiene al frente. Lancemos el poll número 3, por favor, de una vez, Osquita, para preguntarles si sabiendo esto que les acabo de contar, que existe el MIPRES, que podemos acceder, que son minuto 30 segundos de nuestro acto de consulta, si consideran importante esta herramienta para realmente garantizar una protección ampliada en todos nuestros pacientes pues que vemos en el día a día. Qué bueno que la gran mayoría realmente lo tenga en su inserto. Siguiente, por favor, Osquitar. Y el último poll para mostrarles la realidad. Si ustedes han visto el último poll, la cuarta pregunta, Osquitar. Si han visto algún paciente con dengue grave o en UCI por dengue grave, yo quisiera con Wilfried, quisiéramos conocer realmente su práctica. Seguro que en la consulta les ha llegado algún paciente porque una ñapa, el dengue no solo es agudo, el dengue puede dejar secuelas. Es importante que todo dengue hospitalizado se siga después en consulta externa. Y miren que la gran mayoría lo han visto. Eso quiere decir que nos enfrentamos día a día. ¿Y qué hacemos para cambiar nuestra realidad? Pasemos a Osquitar ya las últimas láminas de esta reunión que tenemos de Wilfrido y mía para ustedes. Y es cuándo indicarla. ¿A quién le toca la responsabilidad? Y este es el Spider-Man que siempre pongo en todas las vacunas. Será el pediatra de urgencias que dice, no, pues yo resuelvo la urgencia y miro si está seguro o no sacarlo con plan A, B o C. O el pediatra de hospitalización que dice, pues yo vigilo y que se encargue el de consulta externa. O el de consulta que dice, pero venga, salió de hospitalización porque allá no hicieron la tarea. ¿Y qué pasa con la vacunadora PAI no PAI que debe entablar el diálogo y decir desde su acto de vacunación, por favor, consulte con su pediatra, su médico, que existe esta vacuna? Porque es que nos llegue a nosotros por consulta no solo tarda meses, nos llega a toda la población, sino que es excluir una responsabilidad que es de todos en nuestro sentido como prescriptores, por supuesto, de salud y prevención de esta y todas las vacunas. Siguiente, Oscar, por favor. Miren un poquito lo que deberíamos hacer. Priorizar en consulta externa, identificar todos los factores de riesgo que dijo Wilfrido y en general todos los que no tengan la vacuna. Y mi mensaje cardinal con Wilfrido que les queremos dejar. Todo paciente hospitalizado, atendido en observación, hospitalización o UCI, debería salir con una orden vía MIPRES o una recomendación claramente escrita de la vacuna del dengue 3 meses después del cuadro hospitalario, porque yo ya sé que ese paciente tiene 20 veces más riesgo de complicarse en un segundo episodio de reinfección.
Y eso es medicina desde la prevención. Eso no solo son signos de alarma de hidratación, eso es cambiar la vida para ese paciente que ya tiene un riesgo descrito. Siguiente, por favor. Hay una actividad que hizo la doctora Claudia Beltrán, infectóloga pediatra querida, apreciada y conocida por todos. Y es esto que tienen este QR, por favor, escaneenlo. Ella hace a través de la evidencia una reflexión de los factores de riesgo por enfermedad grave y realmente nos invita a un llamado a la acción para la vacunación priorizada a través de una justificación clara con herramienta MIPRES basada en la evidencia del por qué lo que estamos haciendo y esa prescripción es justa para el paciente, es equidad, es una actividad ética para poder proteger a quienes tenemos al frente. Y dice ella, siguiente Oscar, por favor, que en nuestra práctica, cuando nos enfrentemos en nuestra consulta o atendamos a estos pacientes, debemos identificar niños y adultos con comorbilidades. Y esas comorbilidades que les mencionó Wilfrido, obesidad, diabetes, asma, EPOC, todo lo que arrastre comorbilidad. Pacientes con inmunosupresión, ojalá antes de que sea grave, porque esta es una vacuna viva atenuada, antes del trasplante, por supuesto, antes de la quimioterapia, antes del embarazo, donde entrarían todas las mujeres sin edad fértil cuyo desenlace siempre es peor. Y en todos aquellos que tienen, y nos lo mostraron ustedes en su poll, 85% de ustedes han visto personas con infección previa por dengue, grave o no, ya tienen ese factor de riesgo, que hayan sido hospitalizados o hayan tenido dengue grave 3 meses después de la infección. Y acá están los códigos con los cuales ustedes en ese MIPRES registran. Y miren este tan lindo, el riesgo social. Recuerden que el 40% más de la población colombiana vive con menos de $10 el día. De pronto ellos quieren la vacuna, la necesitan por su riesgo previo, pero no tienen la manera de acceder por vía privada, pero usted la puede garantizar por su caja de compensación o vía MIPRES como un acto de seguridad y prevención para su paciente. Los códigos MIPRES con lo que los encuentran son estos, que Osquitar, por favor, devuélvete. 5832, el primer código, y luego nos desplegará 6236, minuto y medio que salva vidas. Y finalizo diciéndoles con Wilfrido este mensaje. Última lámina, Osquitar, por favor. Todos los no vacunados somos susceptibles y estamos en riesgo. Y el dengue se puede complicar y puede matar. Y hay un gran número de portadores asintomáticos que mantiene el ciclo, por supuesto, circulando en comunidad. Recuerden, última publicación de OPS PAHO, Colombia sigue en rojo en las cifras. La vacunación es para todos en general, desde los 4 años hasta los 60 años, 2 dosis que salvan una vida. Y en grupos de riesgo, como los mencionamos y como esta reflexión de la doctora Claudia nos deja, como pediatras, por edad, exposición y enfermedad previa, realizar MIPRES siempre que corresponda, siempre que tengan estos criterios. En general, todos los que no tengan dosis, pues la deberían requerir. Muchísimas gracias. Y si hay preguntas, el doctor Wilfrido y yo quedamos acá atentos para responderlas estos últimos 10 minuticos. Wilfrido, casi que no, y perdón ese momento, el lapsus. No, Muchos súper, muy bien, Ari, súper, súper. doctores, muchísimas gracias de verdad por tan excelentes mensajes. Creo que va a ser de mucho provecho para todas las personas que estaban conectadas. Em, por aquí había una pregunta en el chat y mientras recibimos de pronto algunas otras preguntas que Yo puedan creo que tener, contesté, creo. y ya está contestada, pero si preguntaban precisamente, pues, en un paciente que ha tenido previos episodios de dengue grave, em, y que es menor de 10 años y se recomienda el esquema de 2 o 3 dosis. Bueno, creo que es claro que el esquema son 2 dosis, ¿no? Sí, sí. Sí, ahí le puse que vacunar 3 a 6 meses después de la última infección y son 2 dosis, ¿no? 0 y al 3, 0 la primera dosis a los 3 meses o más, porque ya hemos visto, ya tenemos datos que 3 meses o un poquito más también se puede poner la segunda dosis, ¿no? Entonces ahí yo creo que escribí ya, le contesté esa pregunta. Así es, doctor, gracias. De pronto otra pregunta que es muy frecuente es ¿qué hacemos cuando, por ejemplo, un paciente tiene un episodio de dengue después de una dosis? O sea, ¿cuál es la percepción que ustedes tienen que hacer en ese caso? Digamos, se puso una dosis, tuvo antes de la segunda dosis un episodio o síntomas,
y pues qué se haría en ese caso con la segunda dosis. En general, pues los esquemas no se reinician, esa es una ley de vacunación que podemos extrapolar y deberíamos dejar pasar los 3 meses, pero lo que ha demostrado los estudios es que se requieren las 2 dosis para lograr la seroprotección final en el tiempo. Entonces lo que habría que hacer, o la pauta lógica que derivaría sería espere 3 meses y complete de ahí en adelante la segunda dosis. Lo que sí sabemos afortunadamente es que refuerzos adicionalmente no vamos a necesitar. Excelente, doctor. Sí, sí, totalmente de acuerdo. Excelente. También nos preguntan mucho sobre la coadministración, ¿no? Con otras vacunas. En la práctica diaria creo que eso pues, es un tema muy frecuente. Si nos La pueden... coadministración, Wilfried, tú lo sabes, lo has mostrado en tus conferencias, se ha aprobado con varias del esquema de vacunación PAI, pero el doctor Wilfried y yo siempre les insistimos la misma premisa. La vacunología tiene unas leyes muy claras y vacuna inactivada con vacuna viva atenuada, como este es el caso, se puede. Es decir, básicamente no tendría incompatibilidad con nada el esquema PAI de las que cruzan a los 5 años en general y de ahí en adelante con ninguna, ni en el adolescente, ni las vacunas del adulto, uno esperaría ningún evento adverso. Lo hemos visto, doctor Mauricio, por ejemplo, con otras vacunas también de plataformas nuevas y recién llegadas al país para complementar esquemas como meningococo B. Hubo mucho tiempo una necesidad de esperar una y luego la otra, pero pues si una es inactivada y la otra es viva atenuada, no habría ningún inconveniente. E incluso ese refuerzo que uno espera con varicela a los 5 años que ponemos gratis en Colombia, coadministrada el mismo día, en simultáneo con dengue, se pudiera sin ningún inconveniente también, bajo el mismo precepto viva atenuada con viva atenuada el mismo día, no competiría. Eso es lo que teníamos claro en leyes de vacunación y el esfuerzo que hizo Takeda en investigar coadministración con hepatitis A y otras vacunas del esquema, pues también está aprobado. Perfecto, doctor. Gracias. Bueno, en el chat no veo más preguntas. De pronto también nos preguntan el tema de la disponibilidad, ¿no? La vacuna pues se puede encontrar en diferentes escenarios, pero quisiera aprovechar el espacio para mencionar pues que la vacuna está disponible a nivel nacional en los diferentes puntos de vacunación, de cajas de compensación, entidades de medicina prepagada o en centros de vacunación privados y obviamente como mencionaban los doctores también pues la posibilidad de prescribirlo en esos grupos de riesgo a través de MIPRES. No sé si tengan algún comentario adicional, doctores. No, yo creo Yo, que... no, dale, dale. Dale, Ari. ay, perdón, Wilfried. No, 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 dale, dale. Mauri, no. Yo le decía hoy a mis pediatras para esta reunión que los invité a mi regional y a los pediatras del bosque, que también, yo soy pediatra del bosque, que también los invité, que sí es un compromiso muy grande que tenemos. Tenemos una prevalencia muy alta, lo mostró el doctor Wilfrido, una carga hospitalaria impresionante, que eso carga el sistema de salud, hace un desangre en el sistema de salud por el gasto de recursos, lo dijo Wilfrido, este es un febril agudo inespecífico, entonces en un inicio vamos a tener este desborde en el sistema en pruebas para clínicas, reconsultas, para el paciente y demás, y esto lo pudiéramos prevenir por vacuna. Y adicionalmente con la limitación del diagnóstico, también lo mencionó Wilfrido, si el dengue no se diagnostica correctamente, la mejor terapia, que es la enzimática, estar encima del paciente, no va a ocurrir. Y ahí es donde se complican los pacientes. Entonces miren cómo esperar a tener el diagnóstico puede ser tarde, pero obviamente hay que hacer un esfuerzo en diagnosticar correcto. Pero hay que mirar hacia atrás. Wilfrido dice frases muy ciertas en vacunación. Hay que ir delante del microorganismo. En este caso hay que ir delante del dengue y la prevención es necesaria e importante toda la vida. Los adultos pues también se enferman y lo que yo veo, Wilfried, no sé cómo lo ves tú, es que en la edad adulta y nosotros mismos como médicos le restamos, digamos, valor o la percepción de riesgo del dengue del adulto no es tan significativa. Sí, o sea, totalmente de acuerdo, Arias. Ahorita estamos viendo ese desplazamiento a personas de mayor edad y igualmente la conciencia de enfermedad es menor porque muchos dicen, pues si ya yo llegué a esta parte adulta y pasé por toda esta parte pediátrica,
O sea, desde todas estas infecciones, algo que me dé ahorita da igual, ¿no? Pero lo que estamos viendo es que cada vez está siendo más comprometida esta parte de la población, sobre todo, no lo habíamos visto muy bien, pero ya muchos países nos lo han estado mostrando de las comorbilidades en los pacientes adultos. Y lo otro es cómo la población está envejeciendo más, pero llevándose a un estado igualmente de muchas comorbilidades en alguna población. Entonces yo creo que ha sido como un espacio en el cual nos ha permitido mirarlo desde otro punto de vista, en el cual esta vacunación o la prevención con vacunas es una estrategia, o sea, es una parte de toda la estrategia compleja que es para poder controlar el dengue. Ya sabemos que son muchas aristas, son muchos factores, pero esta es una más que tenemos a la mano. O sea, yo creo que podemos cambiar el curso de algunas personas realmente haciendo prevención. Eh, lo discutíamos la otra vez. Yo no les quise mostrar un caso porque nos llevaríamos mucho tiempo, pero las embarazadas, o sea, en adolescentes, que cada vez lo vemos más, pueden tener un curso no adecuado y si tienen dengue, mucho peor, ¿no? Entonces yo creo que es una población que debemos de tener objeto, así como las de comorbilidades. Entonces es una estrategia más dentro de este control de esta patología tan compleja y que debemos de empezar a utilizar porque nuestro país realmente es un país con una prevalencia muy alta, ¿no? Entonces yo creo que este espacio, yo creo que para muchos fue un poco claro saber que podemos usar VIPRES para poder proteger a alguien y tener mucho más presente este grupo poblacional que no lo teníamos y no tienen que esperar a que le dé dengue grave a alguien para reconocer que realmente lo tenemos. Entonces yo creo que es mejor empezar a no ver dengue grave y a utilizar mucho más la prevención, ¿no? Así es, doctor Coronel y doctor Arias, nuevamente muchísimas gracias por acompañarnos en este webinar el día de hoy. Muchas gracias a todas las personas que estuvieron conectadas y bueno, Que esperamos todavía vernos. están conectadas, qué bueno. Conectadas, exacto. Y esperamos vernos pronto en una nueva actividad académica. Gracias a todos, doctor Wilfrido, doctor Mauricio, y a Gracias, todos. Feliz Arias. noche. Súper, súper. Gracias, Mauricio. Buenas noches a todos.